la palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor. Lo que estamos, Señor, todos te necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, porque solo tú puedes transformarnos y solo tú nos puedes ayudar. Ayúdanos, Señor, que esa palabra sea de edificación, que traiga arrepentimiento, conocimiento de ti, Señor, y que nos lleve a un cambio, a una transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a hablar sobre algo muy importante. Le puse el título: Dios peleará por ti y te dará la victoria. Es muy importante cómo peleas, porque es una pelea muy importante. Si peleas solo con Dios, porque podemos pensar que peleo con Dios, pero en la realidad estoy solo, lo llevo todo yo. En lo que hago se demuestra si peleo con Dios o no peleo con Dios, en la práctica, porque sin Dios no podemos pelear esa pelea. Abrir conmigo la Biblia en Deuteronomio capítulo 20. Versículo 1, Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, que nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieras caballo y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acercáis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y le dirá: oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os deslantéis delante de ello, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros con vosotros vuestros enemigos para salvarlos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear contra vuestros enemigos. Entonces, y para salvarlos. La pelea no es solo se queda así, hermano. Entonces, primero, si vamos al principio, es que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, entonces hay una guerra. Todos decimos que hay una guerra espiritual. Entonces, estamos en guerra. Eso es sí o sí, estás en una guerra. Y hay enemigos. Y hay que entender que una guerra, los enemigos vienen para matarte. No vienen para hablarte, es una guerra. Tu enemigo viene para matarte, para destruirte. Y tiene que saber cómo vas en esa guerra. Tiene que estar preparado en una guerra. El que no va preparado, puedes tener problemas. Pero aquí vemos que en esa guerra, el que pelea por nosotros es Dios. Pero estamos nosotros en una guerra. Estamos en una guerra, y dice aquí: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viera caballo y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de él. Es que no importa las dificultades, los problemas que tenemos, porque aquí en el centro está Dios. Cuando sale el enemigo, un pueblo grande, y tú lo ves muy difícil de vencerlo, acuérdate que Dios es todopoderoso y te da la victoria. Porque en la vida tenemos muchas guerras, pero muchas. Porque dice la Biblia, nos dice claro que a través de muchas aflicciones vamos entrando en el reino de Dios. 7 veces cae el justo, pero se levanta. ¿Quién lo levanta? Dios, porque sin Dios no podemos levantar las manos. Pero es importante, primeramente, para poder pelear en esa guerra, es importante entender que es una guerra real. No es un cuento, un juego que hablamos: hermano, estamos en una guerra espiritual, por ahí. No, es una guerra espiritual todos los días, es real. Por ejemplo, le doy algo práctico. En ese mundo lleno de deseos, los deseos que le ofrece Satanás
en la bandeja para hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. El materialismo, para valorar el dinero más que a Dios. Es una guerra espiritual. De eso se trata, muchos más aspectos. Los temores que se meten por medio de los medios que hay, por medio del internet, por medio del tele, de los periódicos, que produce un temor y vives como si Dios no existiría. Estás en medio de una guerra, que tu corazón está atacado. Porque dice la Biblia que Satanás, el enemigo, viene a hurtar, matar y destruir. En guerra, porque es un enemigo, el enemigo de vuestra alma, el diablo. Él es enemigo, viene para destruir. Y estamos en medio de una guerra. Cuando salgamos a la guerra, ya estamos en la guerra, ya. Hermano, estamos en la guerra. Es importante identificar, porque contra tus enemigos, identificar los enemigos. Sabemos que tenemos un enemigo, claro, como un ser, que es Satanás, y todas las tinieblas de la oeste. Bien. Pero es nuestra carne también. Nuestra carne es nuestro enemigo. Porque el pecado nos lleva a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. En la carne, hagáis morir lo entrenado en vosotros. Porque no es el Satanás solo el culpable. Él es enemigo, pero lo puede hacer por la culpa del pecado, hermano. Por la culpa del hombre caído, de los deseos desordenados. Porque si no, no tendría ningún poder. Su poder está en la mentira, pero por la culpa de nuestra caída. Entonces somos responsables de eso hoy, que la carne es enemigo de nosotros. La carne es la naturaleza caída. Cuando dice la obra de la carne, es como decir, mira, así se ve la naturaleza caída. Ese es la naturaleza, así se manifiesta ella. Eso es lo que hace la naturaleza caída. Y ahora, el fruto del Espíritu, así se manifiesta el que tiene el Espíritu. Así es como una persona que tiene el Espíritu. Eso es lo que está diciendo las Escrituras, ¿no? Entonces nosotros que ahora conocemos a Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros nos da la victoria. Pero la victoria es primeramente entender que Dios es el que te ayuda. Y que te da la victoria a través del poder de Dios puedes vencer. Porque si vamos por nuestra cuenta no podemos vencer nada, como dice el Señor en Juan. Sin mí nada podéis vencer. Claro, entonces es importante entender que Dios, como nos dice aquí, es más grande que nuestros problemas. ¿Dónde pierdo la batalla? En ese sentido, cuando digo, mira el ejército, qué grande está, Satanás me ataca y lo veo más grande que a Dios. Y veo la dificultad, los problemas que tengo en mi vida que no se puede superar porque están más grandes que el poder de Dios. Que Dios mismo. Entonces, es ahí cuando hay una debilidad en mi vida. Y hay una pérdida. Hay una pérdida en esa pelea, que no está perdida la guerra, pero muchas batallas se puede perder. Pero eso es porque no voy con quien tengo que ir. Porque Dios nos da la victoria. Así tenemos que estar en Dios siempre. Pero tenemos que identificar, como he dicho, los enemigos. El enemigo es grande. El enemigo es más poderoso con nosotros. Porque si no sería más poderoso que nosotros, lo vencería fácil. Pero nosotros tenemos la victoria en Cristo, tenemos la victoria en Dios, y por ahí podemos vencer. Y si vas solo en esa pelea, ya estás frito. Ir solo es ignorar la oración, es ignorar la lectura de la Biblia, te da igual de todo eso. Y vives como si Dios no existiría, y cuando tienes problemas, quieres vencer. Eso es ir solo, no orando, no buscando a Dios, no tener una relación personal con Dios, no leer la Escritura, no creer lo que dice la Biblia. Es ir por mi cuenta y me alcanza los problemas, y como yo he ido por mi cuenta, pensando que puedo vencer, ahora tengo problemas. Y grandes problemas. Pero a pesar de todo eso, Dios es más grande que todas nuestras problemas. Dios es más grande que nuestro problema. Entonces tenemos que identificar, el enemigo es grande, y corro con la ayuda de Dios, porque si cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viera caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y no dice, no tengas temor de ellos porque tú puedes.
porque Jehová tu Dios está contigo. Porque Jehová tu Dios está contigo, y ese carro, ese pueblo tan grande delante de Dios, es nada. Como el polvo la balanza. Es nada. Dios lo vence muy fácil. El problema es que tú no lo puedes ver. Y necesitas que tengas los ojos espirituales abiertos para entender que Dios es mucho más grande, y esa pelea para Dios es nada. Dios sale siempre victorioso, como muchas veces le he dicho. Dios no perdió ninguna pelea y jamás perderá una pelea. Para Él personalmente, todas las peleas son fáciles. Y vence sin esfuerzo. Sin esfuerzo. No hay enemigo para Dios. Dios es todopoderoso, es grande, que ni alcanza nuestra mente, y no hay enemigo que puede superar a Dios en nada, y siempre vence fácil, muy fácil para Dios vencer. Entonces para nosotros no. Por eso necesitamos a Dios. En Dios está la victoria. Tú ves carros grandes, ves un ejército, ves el problema de tu vida, ves en España la economía, tantas cosas que va pasando, la tiniebla va creciendo, oscuridad, ¿qué le va a pasar a mis hijos? ¿Qué va a estar en el futuro? Y un montón de cosas que te accede a tu corazón. Los enemigos son carros grandes, caballos, un ejército grande que viene contra ti. Tú tienes que ir a la Escritura para ver el poder de Dios, que Dios está por encima y que Dios es soberano, y nada coge desprevenido a Dios. Dios está en control y todo va pacientemente según Él quiere, y nada se le pierde. Y si yo estoy en Él, si estoy con Él, entonces Él me da la victoria a mí también. Porque dice aquí algo muy importante: no tenga temor de Él, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas? Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, acuérdate, abrió el mar, te llevó por el desierto y te mostró claramente su poder. El más grande imperio, que era el imperio egipcio, Dios lo superó fácil y lo venció. Y al faraón, que era más grande, lo venció. El rey que estaba sobre la tierra, pero vino el rey del cielo y lo venció, y te sacó del Egipto, debajo de la esclavitud, bajo del poder del imperio muy grande. Tus problemas eran grandes, los caballos eran muchos, los carros del faraón, era la tecnología que tenía los egipcios entonces para ese siglo era fuerte, que era incapaz ellos de vencerlo, no podía, no tenía el poder para vencerlo, pero vino Dios y créeme, lo venció fácil. Y últimamente Dios abrió el ejército, el Dios de los ejércitos, y uno de los ejércitos que tenía Dios es el mar. Abrió el mar y dice Dios: ahora ciérrate el mar. Y lo vamos a ver después, que también ahí le dice el Señor lo mismo ahí. Y venció. Y se acuerda de que ese Dios que va ahora a pelear contigo contra los cuando sales la guerra es el que abrió el mar y venció a los egipcios, el imperio más grande. Entonces no tenga temor. No seas ciego, entiéndelo, que está contigo y te salvará. Y te salvará. ¿Sabe por qué te salvará? Porque puede. Así tenemos que creer nosotros también ahora, hermanos. Porque si no, nuestro problema, creerme, es la seguridad espiritual. Tenemos los ojos abiertos, somos nacidos de nuevo, pero hay cosas que no vemos. Hay cosas que no vemos. ¿Cuál de nosotros conoce plenamente a Dios? De hecho, una eternidad necesitamos conocerlo, y aquí vamos progresivamente conociendo a Dios, y cuanto más conoce a Dios, más seguridad en Dios tiene. Cuanto más experiencia tienes con Dios y más intimidad con Dios, más seguridad, y ves como Dios te va dando en la batalla las victorias y te salvará. Y somos salvos en Cristo Jesús. De hecho, mía es la salvación. Cristo nos salvó, Dios nos salvó, por gracia soy salvo por medio de la fe. Ese no es de vosotros, es un don de Dios. Dios te dio la victoria cuando sembró la fe en ti y te salvó. Y con lo muy grande que es las tinieblas y la oscuridad, muerto tu pecado y delito, un espíritu que iba contra Dios en la carne, hacía los deseos de tu corazón, que rechazaba a Dios, odiabas a Dios, Dios vino y te dio vida. Una relación con Él, cuando vino el Espíritu Santo y abrió tus ojos, para Él le dio vida juntamente con Cristo. Estaba muerto vuestro pecado y delito, y ahí está la victoria. ¿Cuál es el enemigo más grande
Nuestra carne es Satanás, ciego, muerto en mi pecado y delito, y iba a la perdición. Iba a perdición, separado de Dios eternamente. Y Dios me parece en el camino y me da la victoria, aunque los enemigos eran muy grandes, hermano. Imposible que un ser humano se salve solo. Créeme, nadie se puede salvar solo y nadie llega a conocer a Dios sin la ayuda de Dios por la culpa de la caída, según nos enseña la Escritura, y es manifiesto en la realidad. Y por lo que dice la Biblia, después, si lo miras en la realidad, lo que dice la Biblia sobre el hombre caído, cómo está el corazón, y tú lo miras en la realidad, lo ves que es así, la Biblia no miente. Pero cuando Dios nos da vida, porque Él tiene poder, escuchar bien como dice, que muchas veces cito ese versículo, que en las tinieblas resplandeció la luz. Había tiniebla, oscuridad, resplandece la luz en las tinieblas y es Él que resplandece ahí. Y viene como victorioso y conquista el corazón. Porque Él tiene poder para hacerlo. Entonces, si así es como nosotros llegamos a conocer a Dios, podemos apartarnos de Él, ¿no? La victoria nos dará Él la victoria porque Dios es todopoderoso y tiene la capacidad y el poder para darnos la victoria. Se trata si nosotros nos sometemos a Él y confiamos y creemos en Él, hermano. Se trata de eso, porque Jehová tu Dios está contigo y Cristo nos promete que estará con nosotros y estaré con vosotros hasta el final, hasta los fines de los siglos. Eso es lo que promete. Y tengo toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, nos dice, para ir y hacer discípulo, enseñándole todo lo que Él nos enseñó, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, nos dice que Él está con nosotros hasta el final. Y nos promete que la iglesia será victoriosa y la puerta del Hades prevalecerá contra ella. Soy victorioso, soy Dios, soy Rey de Reyes, Señor de Señores. He vencido a Satanás en su terreno, he vencido la muerte, resucité. Y ahora le doy la victoria a vosotros. Creer en mí. Cree en mí, dice Jesús, cree en mí y tienes vida eterna. Cree en mí y tienes vida eterna, porque creer en Él es ese, ir victorioso con Jesús porque confías en Él. No está en tu fuerza, está en el poder de Dios. Está en el poder de Dios, hermano. Entonces así tenemos que confiar. Pero no olvidemos, estemos en una guerra y tenemos un enemigo. Y vaya conmigo en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5. Empezamos con versículo 7. Nos dice, echan todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escuchadlo bien. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él te da la victoria, tiene cuidado de ti. Y dice aquí, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león ruente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual, resistiendo firme en la fe, ¿se da cuenta? En el poder de Dios, en Dios, en la fe. ¿En qué fe? En Cristo, creer en Cristo, confiar en Cristo, confiar en el poder de Dios, creer lo que la Escritura dice, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Dice aquí, el cual esté firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que somos salvos por gracia, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él dice victoria, porque eso es lo que está diciendo. Si te preocupa, tienes ansiedad, tienes problemas, echa todo eso sobre Jesús, confía en Jesús. Ten cuidado, vela, ten cuidado que Satanás viene para destruirte. Dice, anda como león rugiente, pero tú estés firme en la fe, confía en lo que dice la Escritura de Dios, que es soberano, que es todopoderoso, que es eterno, que hay vida eterna en Cristo Jesús, que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Confía en lo que las Escrituras dicen, porque la fe, hermano, no es una energía, como he dicho tantas veces. La fe es lo que tú crees y la fe está producida por la Escritura, lo que ella dice. Lo que dice la Escritura sobre Dios, sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre el juicio. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahí cuando dice solo eso, hermano, cuando tú crees solo eso, qué grande es Dios. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué quiere más? Ya ves la gloria y el poder de Dios. Pero hay
un montón de versículos, y Dios demuestra a través de su obra, desde el pueblo de Israel, como he dicho antes, por el imperio egipcio y todo eso, que Él está por encima de todo eso, y no hay imperio, no hay ideología, no hay nada que se puede oponer a Dios. Entonces, la fe que fue dada una vez a los santos, de eso se trata. Lo que viene diciendo la Escritura desde el principio, créelo, resiste a la fe, no escucha lo que dice Satanás, porque anda, quiere destruirte. ¿Cómo empezó a destruir? Por medio de la mentira. Y viene a tu corazón para mentirte, engañarte, para destruirte. Echa todos tus problemas sobre Dios, confía en la fe, resiste a Satanás. Y Él, porque dice la Biblia, esas cosas, esas luchas, pasan todos los hermanos. Por un tiempo, pero después dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco del tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos dará la victoria. Eso es firme, cuando estás afirmado en la fe, porque somos salvos por medio de la fe. Si estás firme en la fe, es por el medio que te lleva a la salvación. Pero esa fe, hermano, está basada en Jesucristo. La fe en Jesús no es, creo solo que Dios existe, es una fe bíblica. Creo que soy un pecador, me lo enseña la Escritura, veo la necesidad de Jesús, la ley es el ayo que me llevó a Cristo y me enseñó que soy un pecador. El Espíritu Santo que mora a mí me enseñó la condición del pecador, que soy malvado, soy malo, merezco el infierno, y eso me llevó al arrepentimiento, a reconocer delante de Dios que he invalidado su ley, he roto su ley, que es buena, santa y perfecta, y que me rebelé contra un Dios hermoso, bendito, santo, que creó ese mundo. Y me lleva al arrepentimiento y confianza en Jesús. ¿Por qué? Por eso dice aquí, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, y después dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Jesucristo nos llamó a la gloria eterna. Entonces, hermanos, estamos en una guerra, pero vamos a ser victoriosos si nosotros estamos firmes en la fe, en lo que creemos, según la Escritura, porque es la verdad. Por eso le digo muchas veces, es la verdad absoluta, es lo que es la realidad de todas las cosas, hermano, es la verdad. Cuando habla de la verdad, no es para que suene bien bonito, es lo que hay. Por ejemplo, si dice, en los postreros, después de la resurrección de los muertos, habrá un juicio, es la verdad absoluta, no es posible que sea diferente. El muerto resucitará, es la verdad absoluta. Entonces, en todo lo que dice la Escritura es absoluto, es verdad, porque es Dios que lo declara y se llegará a cumplir. Y se firme en la verdad, se firme en la fe, todo lo que dice la Escritura sobre Jesús, sobre Dios, sobre la salvación, como le dije antes. Entonces ahí está la victoria, porque está basada en Dios, en lo que Dios dice, no en lo que nosotros pensamos o nuestra victoria. Yo pienso qué capacidad mental, qué inteligencia tengo, soy capaz, voy para adelante, a mí no me va a engañar nadie, ¿sabes? Digo yo, ya estoy engañado por Satanás. Cuando yo empiezo a gloriarme, ahí ya estoy engañado. Me engaña Satanás. Y Satanás engaña en muchas formas. A unos que piensan que Él no existe. Y ya me engañó. Así no ve el enemigo. Si no ves el enemigo, no puedes pelear contra él. Pues el diablo es muy astuto, pero Dios nos da la victoria. Porque Dios está por encima de todo ese egoísmo. Como leemos antes, hermano. Pues vaya conmigo también en Santiago 4. Un poco para atrás. Sobre ese tema. Santiago 4, 7 y 8. Algo importante que nos dice aquí la Escritura. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Someteos pues a Dios. Eso es, sométete a Dios, confía en Dios, cree en Dios. Resiste a Satanás, a su mentira. Satanás viene, como he dicho, con mentira, con engaño. Él no viene con una energía. Claro. Viene atacando y traer. Mira, puede venir muchas veces a través de una persona diciéndote cosas mundanas, ideología mundana, que te puede traer muchos problemas familiares, muchas cosas
en la vida, en el trabajo, en tantas cosas. Por ejemplo, si Dios te dice, sea humilde, perdona, el del mundo dice, tú eres tonto. Hombre, ¿cómo vas a hacer tú eso? Tú tienes que valorarte, tú tienes que amarte a ti mismo. Va contrario siempre Satanás con su mentira, va contrario a Dios, según las circunstancias de tu vida. Y te lleva y te mete en la guerra y te lleva para una lucha de carnal, pleitos, celos, disensiones, lo que dicen las escrituras, ¿no? Porque él viene mintiendo y engañando. Entonces dice la Biblia, sométete a Dios, es sométete a la verdad de Dios. Reconoce la Biblia, reconoce lo que dice la palabra de Dios, es la verdad, así es como hay que actuar. Y si viene Satanás con sus mentiras, resístele al diablo y huirá de vosotros. Si le resiste a Satanás, cuando ve que le resiste, ¿qué hace? Huye. Y si huye, perdió. ¿Y quién ganó? Nosotros. Pero ¿cómo vino esa victoria? Sometiéndome a Dios. Y Dios me dio la victoria porque Él es todopoderoso. Por eso dice, hermano, y dice aquí también, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo puedo vencer este mundo, el pecado, las tinieblas y tantas maldades que hay en ese mundo si no me acerco a Dios? Por ejemplo, si no oro, como he dicho antes, si no leo la Escritura, si no leo buenos libros cristianos, si no vengo a tener comunión con los hermanos en la iglesia para escuchar su palabra, si no estoy alabando, si me aparto de Dios, ¿cómo voy a tener victoria contra Satanás? ¿No? Por eso dice, acercaos a Dios. Acércate a Dios, confía en Dios. Te acerques a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, ese es el problema, pecadores. No dice, vosotros sois víctimas. No, pecadores, tu problema es el pecado. De todos nosotros. Mira, nosotros en la vida hay tantas circunstancias, tantas cosas que nos pasan, pero cuando se trata que alguien va a llegar, por ejemplo, lo doy como extremo, alguien perece en el infierno, no es por culpa de los demás, principalmente es por su culpa, aunque si yo le serví de tropiezo. Tú eres el principal culpable si pereces y te aparta de Dios. Por ejemplo, vengo aquí a la iglesia, imagínense, y un hermano dice, un día me lo cojo mal y dice, tú eres un tonto, tú no mereces ni estar aquí, vete hombre de aquí, tú no vales nada. Me voy, por no me he hecho ni eso, mano. Y me aparto, y por culpa de ese me aparté. No, es por tu culpa, porque no te arrepentiste, no te llegaste a ti mismo, no perdonaste como Dios te ha dicho, te ofendiste más que Dios. Es por nuestra culpa, hermano. Por eso dice pecadores, apartaos, limpiaos, arrepentíos, renunciáis a vuestra carne, negaos a vosotros mismos. El que quiere ganar su vida lo perderá, mas el que pierde su vida por mí lo ganará. Hay un problema, sí que existe el tropiezo y los que hacen el tropiezo son culpables y pagarán. Pero nosotros somos responsables de todo lo que hacemos. Y le puedo dar otro ejemplo. Imagínense que mi padre es borracho y toda la vida borracho, yo crezco y sigo con la borrachera. Él me influenció, pero el principal culpable soy yo. Por eso le digo, Dios un celebro. Y entiendo la realidad, hermano. Somos responsables. Dice, no morirá por el pecado de los padres. Cada uno morirá por sus pecados. Entonces, hay cosas que somos influenciados en esa vida. Y son malas. Y los que lo hicieron va a pagar por ella. Pero nosotros somos responsables delante de Dios. Todos nosotros somos responsables a ir en arrepentimiento y fe en Jesucristo y a someternos a la voluntad de Dios. Todos nosotros, no hay ninguna excusa. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahí no está diciendo no o alguno, no. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos y confiar en Jesucristo y apartarnos del pecado y someternos a Dios y acercarnos a Dios. Es una responsabilidad personal, porque vivimos en una sociedad cuando se le echa culpa a todas las demás cosas y a nosotros cada culpa lo tiene según las circunstancias. Pero nosotros aquí, yo Nicolás, tengo la responsabilidad de leer la Escritura, de leer la palabra, de tener comunión con Dios, de buscar a Dios y vivir sometido a Dios. No importa lo que está pasando alrededor mío, es mi deber que tengo que hacerlo. Entonces eso es lo que está diciendo aquí, hermano, la Escritura. Dice, acercaos a Dios y se acerca a vosotros, pecadores, limpiad la mano, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Purifica el corazón con la escritura. No te dejes llevar por una parte doble ánimo. Ahora creo en Dios, después no creo, después veo a Dios grande, después no veo a Dios grande. Eso es porque dudas. Hay veces que todos nosotros pasamos por ese proceso, ¿entendemos? Pero vemos el problema. Tenemos que verlo para poder saber cómo actuar, hermano. Cómo actuar. Entonces muchas cosas nos vienen porque nosotros no estamos bien agregados en Dios. Pero Dios te dice, yo te doy la victoria, no importa. Tus circunstancias, tus problemas son muy pequeñas en comparación con mi poder. Entonces, arrepiéntete, porque ¿sabes por qué no me ve tan grande? Por la culpa de tus pecados. Por la culpa de tus pecados, porque no me buscas como debes de buscarme. Y todos nosotros, todos somos pecadores, como he dicho muchas veces, y necesitamos arrepentirnos. Y todavía no vemos a Dios como debemos de verlo. Y algunos de nosotros no crecimos como debemos de crecer. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevados por la carne, hermano, de ceguera. Y es una guerra, ¿no? Es una guerra espiritual. Entonces vemos aquí que nos quedamos, que nos dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Esa es la pelea. Sométete a Dios, confía en Dios, cree en Dios, Él te dará la victoria. Mira, el enemigo es muy grande, caballo, grande su ejército, pero confía en Dios, sométete a Él, sométete a la verdad de Dios. Y Él te dará la victoria. Y Satanás huirá, porque es, como he dicho, es una guerra. No pensamos que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, cuando salgas a la guerra contra tu carne, cuando salgas a la guerra contra el mundo, cuando salgas a la guerra contra Satanás, porque casi es lo mismo. Cuando hablamos que salgo a la guerra contra el mundo, la Biblia dice que el mundo está bajo Satanás. Todo sistema pecaminoso que existe en el mundo, que me seduce, que me lleva a pecar, es porque es un sistema influenciado por Satanás y controlado por Satanás. Y tengo esa guerra. Por ejemplo, mira la tele, y ahí me puedes sembrar mentiras, que no son según la voluntad de Dios. Que no son según la voluntad de Dios. Hay tantas ideologías, tantas enseñanzas, hasta cómo crear los niños, hasta cómo ser un hombre, hasta cómo tiene que ser una mujer. Después mira una telenovela, un montón de mentiras, de engaño que no existe. Encontraron en la vida una persona como un actor ese que se comporta perfecto. Ahí nadie es pecador, casi nadie. Pero en la realidad somos pecadores. Entonces puede distorsionar nuestra realidad, lo que vemos ahí, si no tenemos cuidado y creer lo que la Biblia dice, le puede distorsionar nuestra mente, cómo interpretamos la realidad, lo que queremos de la vida, lo que vemos de la vida, de todas cosas guardadas. Guarda tu corazón porque de él emana la vida. Hay que guardar el corazón, hermano. Tú llegas a un paso de peatones, si ves un coche, voy a morir. Ahora, viene a tu corazón mentira, engaño, cosas malas contra tu corazón que te hace daño que ni te imaginas. Ven adentro, no pasa nada. Porque a mí lo que me importa no morir físicamente, lo que más me importa. Pero ahora, si me hace daño en el corazón, en mi hombre interior, en mi mente, en mis emociones, mi voluntad me lo puede dañar, no me importa tanto. ¿Y por qué lo hago así? Porque todavía no le doy importancia a lo que Dios le da importancia al hombre interior. Lo que le hablo yo es espíritu. La carne de nada sirve. La carne, el cuerpo sin el espíritu, si no tiene vida, ¿de qué sirve? Lo que más importante es el hombre interior. Y el cuerpo también, porque somos como humanos un completo. No tenemos que desechar eso. Pero si no tengo una mente según la voluntad de Dios, purificada por la palabra de Dios, ¿cómo puedo pelear esa batalla, hermano? Por eso es importante leer las Escrituras. Leer y otra vez leer, porque tenemos un enemigo, como leímos antes, a Satanás, que anda como un león rugente y busca a quien devorar. Vaya conmigo ahora en segunda de Crónicas. Vamos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 a 17. Aquí nos dice la Biblia. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, Dios nos dice aquí: no temáis, no os amendéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Hermano, podemos sacar un principio, ¿no?
los principios aquí, lo que le dice el Señor. No temáis contra esa multitud tan grande. No temas cuando veas tus problemas tan grandes que piensas que no va a salir con los... No puedes vencer. No temas porque esa guerra es de Dios. Pelea Dios por ti. No temáis, nos dice la Escritura, algo muy importante. En todo lo contexto, cuando dice que Dios pelea por nosotros y está con nosotros, nos dice, no temáis. No temáis, no tenéis miedo. No vea la adversidad tan grande para tener miedo. No tenga temor. No tenga temor porque Dios está contigo. Porque dice aquí, una multitud tan grande porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí, que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Otra vez, hermano. Pero mira algo importante que yo saqué de aquí. Dios está con nosotros, el ejército es grande, pero Dios está con nosotros. Él pelea con nosotros, pero aquí les dice, paraos, estar quietos. Paraos, estar quietos. Y eso, mira, hermano, muchas veces en la vida es muy importante. Muchas veces es importante, párate, esté quieto, porque te estás agobiando, vives con ansiedad y haces más daño. Haces más daño a ti mismo y a los demás. Para, esté quieto, espera en Dios, confía en Dios. Espera en Él, quieto, quietecito. No hay problema, no te preocupes, Dios está contigo. No tengas ansiedad, no te preocupes, no haga más que vas a hacer más daño. Para, no puedes pelear solo, espera en Dios. Hermano, créeme, muchas veces las cosas son más simples que nosotros pensamos, pero vamos a nuestra cuenta y no esperamos en Dios y no confiamos en Dios y vamos con esa ansiedad y hacemos más daño que bien. Dice el Señor, para, quieto, confía en mí, tranquilo, no te preocupes. Imagínate la palabra para nuestro corazón, como les dice a ellos. Pero la lucha es grande, Señor, ese pueblo es muy grande, ¿cómo vamos a pelear con ellos? Mía es la guerra. Yo peleo con vosotros. Yo soy más grande que ellos. Y tengo y les doy la victoria. Porque los amo. Porque los amo y los cuido. Si no es la Escritura que ni un pelo no cae en nuestra cabeza y el Señor sabe. Pero vemos aquí cuando dice, hermano, no habrá para qué peleéis vosotros en ese caso. Paraos, estar quieto y ver la salvación de Jehová con vosotros. Entonces, párate. No es tú en ti. No tú tienes, no puedes vencer. Confía en Dios. Quédate quieto. Yo he visto, hermano, por experiencia, le aseguro, muchos problemas que hoy viene en el mundo porque la gente no está quieta. No está quieta, no espera en Dios, no tiene paz. Entonces busca un montón de soluciones sin Dios y en vez de traer soluciones, más problemas. De hecho, vemos como nuestra sociedad, los gobiernos, intenta tener solución y hay más problemas. Quieren una guerra, hay más guerra. Y hay cosas que están pasando. Y eso puede pasar a nuestros corazones cuando no estamos quietos y tenemos ansiedad, producimos más mal que bien. Que nos quedemos muchas veces, hermano, en una oración, quieto, esperando en Dios, en la paz de Dios y confiando en Dios. Porque como nos dice aquí, Él nos da la victoria. Dice aquí, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Porque Dios está con nosotros, hermano. Dios está contigo. Dios está conmigo y nos promete la verdad de Dios. Y es real, no es una mentira. Está ahí, está ahí. Hay una parte de la Escritura cuando un profeta dice, era yo como una bestia que no entendía. Y muchas veces somos así. Muchas veces actuamos por nuestros instintos de sobrevivencia más que confianza en Dios. Porque cuando dice la Biblia, esos son los sensuales que no tienen el Espíritu. Son los que son impulsados por la carne, por los instintos, por la sobrevivencia. Sin Dios, como un animal, pero que tiene más razón. Que tiene la capacidad de entender que existe y que tenemos una conciencia de la realidad. Entonces, pero impulsado igual. Sensual. Que va impulsado solo por los instintos, no espiritual, confiando en Dios. Y si nos llevamos por lo sensual, por la carne, ya no estamos quietos. Y como he dicho antes, hacemos más daño. Quieto en el Señor. Quieto, estás salvo en Cristo Jesús. Por gracia estás salvo. Tu alma tiene que estar guardada en Dios. La seguridad tuya tiene que estar en Dios. Hay paz, tranquilo, quieto, no hay problema. No hay
peligro, para y confía en el Señor. Para, porque es un hombre interior. Ya te saciaste. Tuviste sed y bebiste agua. Tuviste hambre y comiste el pan que da vida. Ya tienes seguridad en Dios. Ya confía en Cristo. Ya tu alma no está en peligro. Tienes vida eterna en Cristo Jesús. Dios está contigo. Dios te resucitará del pueblo. No hay nada que puede dar contra ti si estás en Dios. Quédate quieto. Confía en el Señor. Eso es lo que, porque Él está con nosotros y Él nos dará la victoria, hermano. Va conmigo en Filipenses 4. Versículo 6 nos dice ahí, en esa guerra que estamos, nos dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, nosotros vivimos en una sociedad con mucho afán, todo a microondas, todo es rápido. Tú vas por la calle, no tienes paciencia ni para el coche, ni cuando te baja, cuando voy de aquí, tengo que parar para bajar, mi mujer, nada. Todo por eso es por mucho temor, por mucha ansiedad, todo va funcionando así. Porque hay mucha preocupación, mucho miedo. Ese mundo funciona así. El control viene por medio del miedo. Por eso no temáis, no temáis, no temáis. No tengáis temor. Yo estoy con vosotros. Él es la victoria. Es el que venció el imperio egipcio. Por medio de que seré el mar. No tengáis temor. Mirad en la sociedad cuánto temor hay. Pero la gente dice, yo no tengo temor. Yo no tengo temor a la muerte. Lo dice por el orgullo. Creen, impulsado por la carne. El temor, no a tener temor a la muerte, es de una forma espiritual en el conocimiento de Dios. Ahí puede ser muy impulsado por la carne y que muera como un necio. No tengo temor a nada. Y te pega un tiro, por ejemplo, y moriste como un tonto. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Eso es impulsado por la carne, por lo animal. Pero el no temer a la muerte cristiano está basado en la fe que Dios resucita a los muertos, Dios está contigo, Dios te cuida, resucitarás, tendrás parte con Él, nunca perecerás, como dice aquí las Escrituras, que en Cristo Jesús Dios guardará nuestros corazones. Es diferente tener miedo como morir o no, es muy diferente, hermano. Por ejemplo, una persona puede tener miedo a morir cayendo con un avión. Es diferente de tener miedo a morir. ¿Cómo y por qué? ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Entonces, no podemos dejar llevar por la carne. Dios nos dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sea conocido vuestras peticiones delante de Dios. Ten confianza en Dios, Dios te dará la victoria. Cuando tienes afán, ponte delante de Dios, confía en Dios, ora, busca a Dios, echa toda tu ansiedad sobre Él, como nos dice en Mateo 11, a partir del versículo 28 a 30, nos dice, venid a mí todos los que soy cansado y trabajado, y yo lo haré descansar. Y nos dice Él, que aprendemos de Él, que echemos todo sobre Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces dice, tienes que estás en una guerra, esa guerra te lleva a sufrir, echa todo eso sobre Jesús, echa toda la ansiedad sobre Él, confía en Él, eso significa, confía en Él, Él te dará la victoria, con Él puedes vencer, diga al débil, fuerte soy. No significa que no hay problema, no, lo hay, pero la idea es que hay victoria en Jesús, y cuando tienes problemas, en malas circunstancias, confía en Él, no te apartes del Señor. Lo peor es lo que puedes hacer, apartarte de Él y dejar de confiar, porque ahí ya es problema. Pero confía en el Señor, acércate a Él, como vemos que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Vaya conmigo ahora en Éxodo 14, vamos yendo poco a poco cerrando. Éxodo 14, donde el Señor sacó al pueblo de Israel. Versículo 13 nos dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, otra vez, no temáis, estar firme y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso nos dice el día de hoy. La tranquilidad es muy importante, tener paz. Muy importante. Si Moisés le dice al pueblo de Israel, no temáis, viene contra vosotros. No temáis, Dios le dará la victoria. A lo egipcio que vosotros temáis, ya no lo veréis más. Entonces, quieto, imagínate, quédate, estás ahí, ponte circunstancias de ellos, estás ahí, viene un imperio muy grande contra ti, no tiene ni arma con qué pelear, y Dios te dice, quieto, no te asustes, no te preocupes, estoy contigo. Lo egipcio que viene contra ti ya no lo verás más. Hoy le daré la victoria y le enseño que yo soy todopoderoso. Y la naturaleza no obedece porque soy creador. Y le digo al mar, ábrete y se abre. Y le digo al mar, ciérrate y se cerró. Yo soy el Dios vivo, el verdadero que creó el cielo y la tierra. Estoy en control. No tenga temor. No tenga temor. Esté quieto. Y así lo que, como él dice, porque dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis en el Señor, hermano. Ahí está nuestra victoria, confiando en Él. Vaya ahora conmigo en Proverbios. En Proverbios 21, 31. Dice aquí, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros podemos decir, ahora voy a dejar eso, voy a hacer eso, voy a hacer un nombre en el Señor Santo, perfecto, que Pablo va a decir todo. Ya cuando pienso así, estoy buscando mi vanagloria. Cuando empiezo a decir, porque quiero que los demás me vean. Hoy, ¿qué voy a hacer? Y no tengo en cuenta a Dios. Ya estoy orgulloso, hermano, cuando hago eso. Salgo a la batalla con los caballos, con las armas. Pensando que yo puedo, ponemos nuestra situación, pensando que nosotros, ya a partir de ese año voy a hacer eso, empiezo el nuevo año, me propongo ese, bueno proponértelo, no es malo, proponerte leer la Biblia 3 veces, pero vamos a ver si estás agarrado a Dios o piensas tú que tú por tu fuerza, quiero leer la Biblia 4 veces ese año, lo voy a hacer, empieza el primer día, segundo día, tercer día, poco tiempo ya, dejas de leer la Biblia y pasa el año, no lees ninguna vez. ¿Y sabe por qué? Créeme que porque he ido más con la carne que confiando en el Señor. Ayúdame, quiero leer tu palabra. Tu palabra es hermosa, Señor, pero está la carne. Y muchas veces no tengo ganas de leer tu palabra, aunque tu palabra es bendita. Y me llena, y me va nutriendo y alimentando. Pero me gusta ver películas, Señor. Me gusta ver eso, me gusta salir. Hay tantas cosas que tengo que hacer y no alcanzo a leer tu palabra. Ayúdame que soy débil en la carne. Estoy reconociendo mi pecado delante de Dios, sinceramente. Y luego a ver cómo Dios empieza a darte la victoria. El tiempo te enseña cómo manejarlo y en todo y te hace tiempo para leer la Biblia en el Señor. Y cada vez te acuerdas de eso y le pide al Señor, Señor, nunca, no me dejes no leer tu palabra. Ayúdame, fortaléceme, te necesito, soy débil. Mi carne cuando digo palabra de Dios se enfada y no lo quiere. Tengo una pereza, ya quiero dormir. No quiero orar, porque esos son dos problemas que tiene la carne, hermano, créelo, te aseguro. Cuando pienso voy a leer la palabra, ya ves que no va a tener ganas. La nueva naturaleza que dice Pablo sale. Hay otra ley, deseo leerlo, pero tengo pereza. Quiero orar. ¿Qué va a orar ahora? No sé ni qué orar. ¿Sabe por qué? Porque si no hay costumbre de orar, ya no sabe ni orar. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Y eso es porque nosotros no confiamos en el Señor, no pedimos como debemos de pedir. Porque la Biblia nos dice claro que como hijo, si vas y le pides al Señor pan, te da pan. Vosotros que sois malos, dice la Escritura, pedís cosas. Le das cosas a vuestros hijos, cuanto más a vuestros padres, y pedimos al Señor. Entonces, pero es necesario que pedamos al Señor, porque en vano me preparo y lucho mi fuerza, voy a ser un gran predicador, no sé lo que voy a hacer, porque más Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria, hermano. Y vamos a terminar, vamos a leer 1 Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57.
Nos dice aquí, mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Gracias damos a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, otra vez. Ese está firme y constante, creyendo en la obra del Señor, siempre está viendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cree en la obra del Señor, cree en la vida eterna, cree en lo que Dios te promete, porque tu trabajo no es en vano. Y Él te dará la victoria en Cristo Jesús. Quieto, no te preocupes, no tengas ansiedad, tenga paz, tienes vida eterna, estás con Dios y trabaja de esa forma con Dios, impulsado por el amor que te lleva a trabajar para Dios. No la ansiedad y la preocupación, si me voy a perder, tengo que hacer algo porque tengo que hacer tesoro en el cielo. Hermano, tengo que hacer algo porque tengo que hacer tesoro en el cielo. Si no viene por el amor al Señor, no está impulsado la victoria en Cristo Jesús y soy llevado por la carne, por la ansiedad, por la preocupación, ¿qué hay? No hay fruto como debe de ser, porque yo tengo que tener paz en el Señor, tengo que amar al Señor, tengo que amarlo y tener paz en Él y confiar en Él, estar llevado por la pasión por Cristo y por el Evangelio, sabiendo, estar firme que mi trabajo en el Señor no es en vano, porque todo lo que Él promete a través de la Escritura, Dios nos los dará. Por ahí hablan en el contexto de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, el cuerpo glorioso que lo vamos a tener, hermano. Entonces es así como tenemos que confiar que Dios nos da la victoria en Cristo. Y tenemos la victoria en Cristo, hermano. Lo tenemos y confiamos. Creos que tiene. Ahora no hago, es decirlo, si yo no hago nada, entonces no está. ¿Dónde está el Espíritu Santo en mí? Porque está el Espíritu, me impulsa, me lleva a ser en el Señor, en la paz de Dios, en el gozo de la vida eterna, sabiendo que hay vida eterna. Es decirlo, como experiencia, le digo que me pasó predicando espiritualmente, evangelizando espiritualmente, cuando fui impulsado por el amor a Dios, por el amor a la verdad, por el amor que lo se pierde para conocer el Evangelio, era diferente cuando yo hablaba. Cuando iba a la carne, no funciona. Y después la conciencia misma me enseñaba, el Espíritu Santo, que no voy bien como voy. Y la obra que hago, porque Dios no me necesita. Y no soy imprescindible. Dios puede, una piedra, se va uno y le habla a la piedra. Eso que está pasando, le predica el Evangelio. Dios es todopoderoso. Entonces así tenemos que ir, sabiendo que la obra nuestra, lo que hacemos para el Señor no es en vano, pero no somos imprevisibles. Dios, Él es su Evangelio y su poder. Y voy a terminar ahora en Efesios, hermano. Efesios 6. Cuando hablamos de esa guerra, sabemos que esa parte de la Escritura no habla sobre la guerra y termino. Leo esa parte y ya está. Efesios 6, versículo 10. Dios dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él te dará la victoria. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estar por firme, ceñir vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y toma el elmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está, hermano, nos dice, si lo coge esa parte de la Escritura, personalmente en casa, nos dice aquí: por los demás, hermanos, protección en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, y nos dice la herramienta que tenemos en esa guerra, es decir, la gracia de Dios nos dio en su gracia. Esos son elementos que Dios nos da para vencer, y Él nos ayuda, y nos da las armas. La milicia de nuestras armas, dice, no son carnales, dice la Escritura, no están en Dios. Entonces tenemos la victoria, Dios nos da la victoria, Dios peleará contigo. No peleas solo, hermano. Si peleas solo, ya tienes una problema grave. Quieto, paz, no hay problema. Tu vida no está en peligro. Quieto. Eso es lo que nos dice la Escritura, que seamos quietos en el Señor. Ya después viene la obra del Espíritu.
paz, gozo, y así vamos. Pero si hay ansiedad, si hay preocupación, aún por la obra del Señor, no podemos tener una precaución como que si todo depende de nosotros. No depende todo de mí. Aunque Dios me utiliza para formar el pueblo de Dios, a todos nosotros nos utiliza Dios, a cada uno de nosotros. Pero no puedo ver con ansiedad, ¿qué voy a hacer? No, tengo que ser en paz. La obra es del Señor, y yo también, según la Biblia, tengo que poner mi parte más. Así que eso, cree que Dios pelea por ti. Lo pelea y lo hace, créelo de todo tu corazón. Está contigo, te lo promete, y Dios no puede mentir. Te cuida, te ama en Cristo Jesús y guardará vuestros corazones, dice en Cristo. Nos guarda nuestros corazones, nos guarda a nosotros, hermano. No te preocupes lo que escucha en el mundo, de todo el problema. Si vivimos para Dios, vivimos y morimos. Para Dios morimos. Pase lo que pase, no importa que se me quede sobre una piedra en el universo, Dios está conmigo. Y así me promete la Escritura. Si lo creemos así, actuamos diferente, te aseguro, en toda la área de nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, Señor, porque tú nos darás la victoria, Señor. Porque tú nos prometes. De hecho, Señor, ya vencimos muchas cosas, somos más que vencedores, y lo creemos, Señor, y lo vemos en la práctica, Señor. Hay veces que debilitamos, Señor, y caemos, pero como dice tu palabra, 7 veces se levanta, porque tú levantas, porque el justo por la fe vivirá. Gloria a tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por esa tarde, Señor, te damos gracias por bendecirnos. Ayúdame, Señor, a conocerte más y a amarte. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.